Chicos, vamos a seguir desarrollando los problemas del Practiquemos Juntos. En este caso vamos a desarrollar el ejercicio número 9. Y en este ejercicio lo que nos piden calcular es la medida del ángulo ADB. Para ello vamos a desarrollar o a indicar una pequeña corrección en el texto. Dice lo siguiente. En el triángulo ABC, la medida del ángulo A menos la medida del ángulo C es igual a 40 grados. Se traza la bisectriz interior BD. Y ahí nos falta una parte del problema. Deberíamos indicar que la parte que nos falta es, se traza la altura BH relativa hacia el lado AC. Muy bien, con eso nos piden calcular la medida del ángulo ADB. Vamos a hacer la realización de ese ejercicio. Para realizar ese ejercicio vamos a utilizar la idea que nos indican. Nos piden calcular o nos dicen que hay que graficar un triángulo ABC. Vamos a indicar que estoy graficando ese tipo de triángulo. Muy bien, para mí sería A, B y C. ¿Qué otro detalle más? También nos dicen que hay que trazar la bisectriz BD. Como es una bisectriz, parte de un vértice, llega al lado opuesto, dividiendo el ángulo interior en dos medidas iguales. Si ese ángulo de acá mide teta, ese ángulo de acá también medirá teta. Muy bien, y vamos a mencionar la parte ausente del problema. ¿Cuál es? Que se debe de trazar la altura BH. La altura parte de un vértice, llega de manera perpendicular hacia el lado opuesto. En ese caso, H en el lado AC. Y el dato numérico del ejercicio. Nos dicen a nosotros que la medida del ángulo A, voy a indicarlo por acá, menos la medida del ángulo C es igual a 40 grados. Una de las características cuando uno tiene, ¿qué cosa? Una diferencia, es hacer que esa diferencia se vuelva una suma. ¿Y cómo se desarrolla eso? Yo podría decir que la medida del ángulo A va a ser igual a ¿cuánto? A 40 grados más la medida del ángulo C. ¿Qué significa ello? Significa que si ese ángulo C yo lo denomino con algún tipo de medida, por ejemplo, N, la medida del ángulo A, ¿cuánto debería de ser? 40 más la medida del ángulo C. O sea, si C mide N, el ángulo A debe medir 40 más el valor de N. En ese caso, 40 grados más N. Muy bien. Y lo que nos piden a nosotros calcular es la medida del ángulo ADB. Para mí, ese ángulo es ese de acá, que lo voy a denominar como X. Planteemos entonces la resolución de ese ejercicio. Profe, ¿qué debo yo de recordar para poder hacerlo? Una de las ideas más próximas es entender que eso de acá, ¿qué cosa es? Es una bisectriz. O sea, BD para mí es una bisectriz. Muy bien, planteemos esta idea en la realización del ejercicio. Profe, ¿qué es lo que yo podría analizar? Algo muy simple. Si esa medida es N y si esa medida es Z, ¿cómo se relaciona eso con X? Yo podría decir que en ese triángulo, un ángulo interno más otro ángulo interno, ¿qué me va a dar? La medida del ángulo exterior. Entonces, ¿qué podría yo plantear? Que X es igual a ¿cuánto? A teta más N. Muy bien, es teta más N. Profe, ¿qué otra cosa yo también podría hacer? Lo que también nosotros podríamos analizar es ver ese triángulo. El triángulo ABD. Y en ese triángulo, ¿qué es lo que yo podría manifestar? Podría decir que la suma de los ángulos interiores o internos, como en ese caso 40 más N, ¿quién más? Teta y ¿quién más? El valor de X. ¿Cuándo debe ser la suma de esos ángulos internos? Debe ser 180 grados. Entonces, ¿qué podría yo indicar? Que en el triángulo, ¿cierto? En el triángulo ABD
ABD, ¿qué se va a cumplir? Se cumpliría que 40 más n, muy bien, ¿más quién? Más teta, más quién? Más x, es igual a 180 grados. Profe, ¿cómo lo termino de hacer este problema? Obviamente que eso es dato del problema. ¿Cuánto es esta medida? Para mí es x. Entonces, resolvamos la ecuación. X más x, 2x. Ese valor pasa a restar. 180 menos 40 es 140. Por ende, el valor de x es 70 grados. Muy bien. Esa para mí sería la respuesta. Pero hay una manera diferente de hacer ese ejercicio. ¿Y cuál es? Utilizando ese algoritmo. ¿Qué nos dice a nosotros esa relación? Esa relación nos propone esto. Si uno tiene una bisectriz y desde el mismo vértice se traza una altura, ¿qué siempre se va a cumplir? Que el ángulo que se forma entre la bisectriz y la altura, que en ese caso le puedo colocar que sea x, va a ser equivalente ¿a quién? A la semidiferencia de los otros dos ángulos. En ese caso, si eso es A y eso es B, A menos B entre 2. Muy bien. Utilizando entonces para mí esa relación, ¿qué es lo que yo podría hacer? Utilizando el dato inicial, podría decir, si la diferencia de esos dos es 40, entonces ese ángulo de acá, ¿cuánto debería ser? La medida de ese ángulo debe de ser 20 grados. Muy bien, y si la medida de ese ángulo mide 20 grados, entonces la medida de x debe de ser 70 grados. Y esa es otra manera de calcular lo que nos pide el problema.